Pensaba volver. En realidad Ah, sí pienso volver. ujú, Más que todo porque la carrera sí me gusta. Y cuando perfecto. me dijo mi mamá, porque me enfermé, caí toda así, una mazamorra, Ujú, fue como que ya me dijo, no, tienes que darte un tiempo también, porque ya era mucho que no dormía y todo eso. Y aparte de no dormir, ya me había acostumbrado pues también, ¿no? ujú. Y de Seger sí, pensaba también convalidar y seguirlo como carrera universitaria, ¿no? De Ah, eso qué sí bueno, he pensado mucho. qué bueno. Si vas a hacer eso, lo importante es que veas, Segel, con quién tienes convenio para que te pueda convalidar la mayor cantidad de cursos posibles, ¿no? Sí, eso sí, justamente estaba chequeando eso también. Ujú. Pero ahí vamos a ver pues cómo nos va también. ¿Y la arquitectura en qué universidad? Perdón, no te cojo. ¿Escuché bien? ¿Dónde lo Ah, dejaste? en la Universidad de Piura, en la UDEP. Ah, en UDEC, ¿verdad? Ya. Ajá. Sí, yo soy de Sullana en realidad. Yo he vivido toda mi vida en Sullana y recién vengo a conocer los lugares acá en Lima. Llevo cada 3 años, más o menos. Ya. Sí, Ah, el cambio fue de la noche a la mañana, sí fue chocante. ujú, claro. ¿Pero chocante para bien o para mal? Para ambos, creo, tanto bien como para mal también. Ujú. Sí, pues Lima tiene sus cosas, ¿no? Lima tiene sus cosas realmente. Para vivir en Lima, lo ideal es tener tu propia movilidad, porque Sí, eso movilizarte en sí, transporte público es es verdad. terrible y movilizarte en taxi es carísimo en Lima, ¿no? Así que no. Sí, inclusive cuando estudiaba allá en Piura también, yo que vivo en Sullana, Piura viajaba todos los días, Ujú, media hora en el carro y se me hizo costumbre también, pues. claro, Y me despertaba a 5 de la mañana y me iba en el carro. Entrábamos 6:30 para el examen todos los días, 7 de la mañana. ujú, Sí, para esa parte sí, sí, porque también acá cuando tuve mi primer trabajo, ujú. tenía que ir tanto en el bus y todo eso, y aparte que a veces ni pasan o hay un tráfico horrible y te mueras, ¿no? O Es un pasan dolor de cabeza. repletos que ni una aguja entra en el transporte. Sí, parecen esas cartucheras donde rellenas todo y no cierra, así, todo amontonado, de Mm. verdad. Digo, sí, así están todas las cayolas, le dice a mi mamá, igualitos. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de esos buenos, bonitos momentos en Lima cuando vivía por allá. Si usted está viviendo ahorita en Piura, me dice, ¿no? Sí, ya tengo 13 años en Piura, pero todos mis estudios, colegio, universidad, los he hecho en Lima, ¿no? La gran mayoría de mi experiencia profesional también es en Lima, así que Usted es limeño y se fue a provincia. sí, lo inverso tuyo. Sí, yo también estaba así, porque inicialmente sí quería venir para acá a Lima. No sé por qué me emocionaba, ahorita me arrepiento y quiero volver. Claro, es que el ritmo de vida es muy diferente, las Sí, distancias es son totalmente más diferentes. claro que todo eso, es muy agitado. Aparte Ujú. que también es caro vivir acá. Sí, pero depende del distrito en el que vivas y depende pues del trabajo que tengas, ¿no? O sea, Claro, por ejemplo, si vas escalando en buenos puestos de trabajo, va subiendo el sueldo también, ¿no? claro, eso sí. Yo recién, ese es mi segundo trabajo en todos mis 22 años. Mm. Literalmente es mi segundo trabajo. Y Ya. vamos a ver pues, cómo nos va. Sí, lo importante es que te tiene que gustar lo que hagas para que no sea un trabajo, sino sea realmente algo llevadero. Claro, no, yo más que todo acepté porque yo nunca he tenido un trato directo con un cliente, ¿no? O Ujú, sea, yo más que todo era en lo que es administrativo, ya. inicialmente. Y luego ya recién me di cuenta que tenía que aprender también cómo era el cliente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque en Ujú, sí tenía que cambiar algo,
y adicionar algo también a mi currículum, ¿no? Ujú, claro, claro. Está muy bien, María. En realidad cualquier experiencia profesional, así no esté relacionada con tu carrera, es muy buena porque en todas aprendes algo adicional que va sumando, ¿no? Eso es lo importante. Sí, eso sí. Y ahí a Ujú. uno ya mismo ya se va a ver en qué se capacita, y aprovecha también oportunidades que se les presentan. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, María Victoria. Gracias, profe. Alexander, Giampiero, ¿cómo están? Buenas tardes. Fanny, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto. Yasmín, buenas tardes. Bienvenida. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches, sí, ¿verdad? Ya estamos de noche. Hola, Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí reencontrarnos después de, ¿cuánto? ¿Una semana y media? Más o menos, ¿no? Una semana y media que no nos vemos, aproximadamente. ¿Qué tal les fue con Diego Quintanilla, con el profesor que me reemplazó? ¿Buen profe o no? Claro, Diego es como yo, colega de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Hemos estudiado en la misma alma mater, en la Asociación de Exportadores, en el Instituto de la Asociación de Exportadores, hace ya muchos años atrás. Buen profesional, buena persona, con muchos conocimientos también. Jason, ¿cómo estás? Buenas noches. Graciela, buenas noches. Profesor, buenas, más o menos noches. ¿Por qué, Graciela? ¿Qué pasó? Por el resultado de la S2, profe. Ah, sí, ahorita vamos a hablar de eso. Con decirles que he hecho curva. Fiorella, buenas noches. Gilmar, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Gilmar? Buenas noches. Bienvenido. Sí, a ver, claro, ahorita lo paso a explicar. Justo a eso iba a entrar Gilmar. Eh, Primero que nada, ya tienen el caso contestado en el Zoom. Ya lo subí el día de ayer en la noche. Ya está ahí registrado. Y hoy día voy a pasar a explicarlo un poquito, ¿no? Eh, Como es un tema numérico, lamentablemente, si el resultado no es correcto, no hay forma en que yo diga que esté bien. Pero a pesar de ello, he considerado el procedimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la pregunta uno, que era hallar el DDP, y ustedes ponían 5 y era 6, obviamente no van a tener todos los puntos, pero si han hecho bien el procedimiento, si las cifras están bien puestas, les he considerado dependiendo de la cantidad de errores entre un punto o 2 puntos, pero el total de puntaje sí definitivamente no lo puedo poner, ¿no? Ese ha sido mi criterio de evaluación para todos los trabajos que me han presentado. Y como digo, buenas noches, Ana Cristina. Y como digo, he hecho una curvita de 2 puntos extras a todos los trabajos, eh, porque en realidad pues estaban muy bajos, ¿no? Y me preocupa eso porque al ser ya
prácticamente profesionales de comercio internacional, una cotización la deberían manejar mucho más, la deberían manejar mucho más que como le están manejando ahora, ¿no? Entonces, es necesario que vean más este tema, muchachos. Si gustan, podemos seguir llevando esta metodología de los días lunes hacer teoría y el día miércoles seguir dejándoles casos para practicar y para que ustedes afinen pues en estos conocimientos de cotización internacional. Si gustan, lo podemos seguir manejando de esa forma o si no, ya nos enfrascamos en los temas. Depende de ustedes. Sí, ya me encuentro mejor. Gracias a Dios, la enfermedad de COVID que me dio a mí, a mi esposa, a mi hija y a mi nieta fue bastante suave, bastante suave. En el caso mío, fui el que lo pasé mejor de todos y solamente tuve unos días de dolor de espalda y dolor de cabeza y el resto del tiempo lo pasé descansando, que es lo principal que recetan para COVID, ¿no? Descansar. Y obviamente haciendo dieta, porque me he adelgazado bastante, ¿no? Entonces, gracias a Dios estoy bien, sin ninguna secuela, sin ninguna consecuencia grave. Mi esposa, mi hija y mi nieta también. Y mi hijo no se contagió, gracias a Dios, así que nos ha ido bastante bien, cosa que no pueden decir muchas otras familias en el Perú, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por ese lado, muchas gracias. Sí, estoy bien, ya puedo dictar clase, ya puedo estar nuevamente con ustedes. A ver, vamos a pasar a revisar el caso, ¿ya? Denme un segundito para mostrar. Gracias, Anet. Muchas gracias por tus buenos deseos e intenciones. A ver, vamos a compartir. ¿Sí se está viendo el caso, chicos? ¿Me confirman, por favor, que se ve la pantalla de Excel? Ya, genial. Entonces, estos son los datos generales del caso, ¿no? Los datos generales del caso. Y la pregunta 1 pedía hallar el DDP en Baton Rouge, Luisiana, ¿no? No, perdón, Baton Rouge, Nueva Orleans, o Luisiana, ¿no? Ya me confundí. Bueno, el DDP en Estados Unidos, en la ciudad de Estados Unidos, de Baton Rouge. Entonces, lo primero que había que calcular era el Exworth, ¿no? En donde la gran mayoría de todos los grupos lo han calculado bien. El caso hablaba de una exportación perdón, acá no es alfajores, es aceites, aceite de oliva. Como he chancado en el anterior, ya. 3 tipos de aceite de oliva, extra virgen, virgen y corriente. Y nos daban los datos del número de cajas, el número de frasco por caja, el número de onzas y el precio por frasco, ¿no? Entonces, como digo, la gran mayoría ha hecho el cálculo correcto. Se tenía que multiplicar las cajas por los frascos, por el precio de frasco, y nos daba el valor por producto. Sumado todo, nos daba el Exworth Yauca Arequipa, ¿correcto? Ahora, para ir avanzando hacia el desarrollo de la pregunta 1. Lo primero que había que hallar era el FOB. Si querían, hallaban el CFR, si querían, se pasaban de frente al CIF. Eso no les ha quitado ni aumentado puntos. Lo importante es que hayan podido llegar a este valor, ¿correcto? Entonces, ¿qué datos le colocamos para el FOB? El transporte interno en origen, que es dato, está acá. Los gastos en el puerto del Callao.
Y aquí había un dato que era para un poco hacerlos pensar, ¿no? Si yo tengo soles, ¿no? Y tengo que transformarlos a dólares, ¿qué tipo de cambio tengo que utilizar? Tengo que utilizar el tipo de cambio de venta, ¿no? De venta. ¿Por qué? Porque el cambista me va a vender dólares y yo le voy a pagar en soles, ¿correcto? Entonces, aquí muchos de los grupos, de los salones que llevo, se han confundido y han utilizado el tipo de cambio de compra, con lo cual todos sus cálculos están mal, ¿no? Todos. Porque para hacer la pregunta 2 y la pregunta 3 parto del CIF. Y si yo me he confundido y he utilizado un tipo de cambio que no es, todos mis datos van a estar equivocados, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se calcula los 1596 entre 3,50? La estiva, igual, los 819 entre 3,50. Profesor, Sí, dígame, licenciada. disculpe que lo corte. En ese caso, usted está utilizando el 3.50. Sí, correcto. Ya, lo que pasa es que yo recuerdo perfectamente que el profesor nos dijo ese día en el examen que utilizáramos el dato mayor. En este caso era el 4, que supuestamente los datos estaban al revés y que utilizáramos correctamente el tipo de cambio de venta, pero que era el dato mayor, el 4 soles. Ya, yo tengo los WhatsApps que el profesor me hacía las consultas a mí ese mismo día porque yo estaba conectado por el teléfono y me hizo efectivamente la consulta sobre el tipo de cambio. Me dijo, te has equivocado en poner el tipo de cambio. El tipo de cambio de compra siempre es el menor. Y yo le dije exactamente que no me había equivocado, que lo había hecho así al propósito para que no lo hagan de manera automática, sino que razonen en qué tipo de cambio debía ser el que se debía utilizar, ¿no? Y se lo dije al Claro. profesor, creo que era Junior, creo que era el que tomó el examen. No recuerdo, profesor, su nombre, pero ya, nos dijo eso, pero, o sea, yo voy al hecho de que nos dijo claramente, utilicen el cambio mayor. Y en ese Ya. caso el cambio mayor era 4. Le voy a hacer Incluso la consulta, le está, voy a está hacer la grabado, o consulta sea, al la clase, profe. así que podríamos. Ya, le voy a hacer la consulta al profesor para que me ratifique lo que me están diciendo. Y si es así, se podría ver de hacer alguna corrección. No te preocupes, todo se puede solucionar. Dame un Ya, segundito. profesor, gracias. Ya, ya le hice la consulta, esperemos a ver qué me contesta y si me dice que es correcto, se hace la rectificación de las notas, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, continuamos. A ver, ¿qué más me pone por acá? Ya. Entonces, continuamos. El FOB sería la suma del XWORD más estos 4 ítems. Para convertirlo en CFR le tengo que aumentar el flete, que es dato. Para convertirlo en CIF Nueva Orleans le tengo que sumar el seguro, que también es dato, ¿no? Y llego al CIF. Ahora, aquí viene otro de los errores que han cometido algunos grupos, ¿no? En el ad valorem le han calculado el 14%, pero recuerden que en todos los
casos anteriores, siempre les he dicho que tienen que verificar si el producto se acoge o no al sistema de preferencias arancelarias, ¿no? En este caso, el producto se acoge al sistema de preferencias arancelarias, por lo tanto, no se paga ad valorem. Entonces, el CIF se convierte en la base imponible y luego viene el State Tax, que viene a ser un IVA o un IGB en Luisiana, que es dato, es el 9%, ¿no? Entonces se calcula el 9% de la base imponible, que es igual al CIF, y nos da el valor de la carga nacionalizada, ¿correcto? Luego sumo los 4 datos que me saltan, la desestiva, los gastos en el puerto de Nueva Orleans, el transporte interno en destino de Nueva Orleans a Baton Rouge, el agente de aduana y me da el DDP Baton Rouge. Este es el resultado de la pregunta número 1. A ver, ¿qué dice por acá? Graciela, ¿te has quedado con la mano levantada o tienes otra consulta más? No, profe, quedó así, disculpe. Ya. No te preocupes. Ya. Entonces continuamos. La pregunta 2. El DAP Baton Rouge. ¿Cómo se calcula el DAP Baton Rouge? Como dijimos, partimos del CIF y le aumentamos estos 3 datos. La desestiva, los gastos de puerto de Nueva Orleans y el transporte interno destino en Baton Rouge y nos da el DAP Baton Rouge, ¿no? Bastante simple. La pregunta 3 del DAT, lo mismo, partimos del CIF, le aumentamos desestiva y los gastos de puerto y nos va a dar el DAT, ¿no? Y ya lo tenemos acá. La pregunta 4 sí había que hacer un nuevo cálculo, ¿no? ¿En qué sentido? Aquí, suponiendo que la mercadería va por tierra a Bogotá, Colombia, utilizando los datos, encontrar el valor DDP Bogotá si el transporte local Lima-Aguas Verdes tiene un costo de 2.625 soles. Entonces, partimos del export, le aumentamos el dato que ya teníamos del transporte de Yauca a Lima y luego le aumentamos este nuevo transporte interno, que es de Lima a Aguas Verdes. Aguas Verdes es la frontera de Perú con Ecuador, ¿no? Para irse a Colombia, obviamente, porque Colombia está en el norte del país. Entonces, el primer transporte, porque la mercadería está en Arequipa, de Arequipa a Lima, y luego el segundo transporte de Lima a la frontera. Sumado a eso, le aumentamos el agente de aduana y con eso, como se está yendo por tierra, ¿no? Por tierra, vamos a tener el FCA Aguas Verdes. Igualmente, le aumentamos el flete y tenemos el CPT Bogotá, le aumentamos el seguro, tenemos el CIP Bogotá, ad valorem, igualmente se acoge al sistema de preferencias arancelarias de Perú con Colombia, y el IVA, que es 9%, 3.304, se calcula de esta base imponible, me da la mercadería nacionalizada, que es la suma de esto, le aumento el agente de aduana en destino y tengo el DDP Bogotá, ¿correcto? Pregunta 4. Luego vamos a la pregunta 5. Forma y medio de pago. Aquí esto lo habíamos comentado clases anteriores y habíamos visto que habían formas y medio de pago, ¿no? La forma de pagar es las condiciones que yo pacto y el medio de pago es a través de qué instrumento utilizo para hacer el pago, ¿no? Normalmente, la respuesta más utilizada por ustedes ha sido carta de crédito confirmada a la vista o contra entrega de documentos.
que ha sido válido. Pero, ¿qué respuestas las he considerado incompletas? En donde simplemente me decían transferencia bancaria, ¿no? Transferencia bancaria es solamente la mitad de la respuesta, ¿no? Porque obviamente no te van a traer el dinero en un maletín y te lo van a dejar en tu oficina. Obviamente todo el dinero llega por transferencia bancaria, pero falta pues la otra parte, es decir, va a ser en una transferencia bancaria debido a que he pactado contra entre documentos, o si es transferencia bancaria por adelantado, lo podrían haber planteado pues con eso, con un pago adelantado, ¿no? Pago adelantado y transferencia bancaria y completaban las dos partes de la pregunta, etcétera. Esto era la respuesta. Los que me han puesto carta de crédito, les he dado por válido y han tenido los 4 puntos de la pregunta. A los que me han puesto otra cosa, solamente ha sido la mitad, porque no han considerado las dos partes, ¿no? Esto era el caso que le hemos planteado para la evaluación continua 2, ¿no? La parte más compleja de repente puede haber sido el tema del tipo de cambio, que los puede haber confundido, y luego la pregunta 4 que era hacer todo un nuevo cálculo, ¿no? Pero en realidad, miren, la pregunta 2 y 3 sale de los datos que ya están. Simplemente hay que reacomodar los datos y obtengo la información. No hay que hacer ningún cálculo extra, ¿no? Y la pregunta 5, bueno, que ya le expliqué. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. ¿Alguna consulta sobre el caso adicional a la que me han hecho del profesor? Que por cierto todavía no me contesta. ¿No, chicos? Ah, acá estaban haciendo una consulta sobre el transporte de aguas verdes. Dame un segundito. Profesor, ¿y Sí. hay algún algún caso específico similar al que hemos hecho o todos son muy parecidos a ese? Todos tenemos que hacerlo con la misma plantilla, a eso me refiero. Ah, no, ustedes podrían haber utilizado su propia plantilla. O sea, yo no les he puesto puntos extras o les he quitado puntos si lo han hecho de esta forma o de otra. Lo importante es que hagan hecho el cálculo, ¿no? Y han utilizado cada uno su propio estilo, así que no hay una plantilla ideal, ¿no? A ver, la pregunta que me han hecho del transporte de aguas verdes, estoy considerando 2.625 entre el tipo de cambio nuevamente, por eso sale 7.50. 2.625 soles entre el tipo de cambio. ¿Ya? Ahí está, respondí esa pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta adicional? Eh, ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Ya, a ver. De acuerdo a esto, he considerado una curva y he dado 2 puntos extra a todos los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, si sacabas 0, tenías 0,2. Si sacabas 18, tendrías 20. 2 puntos a todos los grupos por igual, independientemente cuánto hayan sacado, ¿ya? Eh, Apenas me conteste el profesor Junior, voy a ver si es que lo que ustedes me dicen concuerda con lo que dice el profesor y si es correcto, espero que así sea, voy a pedirles que me envíen un correo. No sé si hay algún delegado de aula. ¿Hay delegado de aula, por favor? ¿No? A ver. Denise, ya, perfecto. Entonces, esperemos que hasta el final de la clase me conteste el profe. Acá ya me contestó, déjame ver un momento.
Ah, ok, ya, me dice que sí. Ya, entonces, ¿Denise está presente? ¿Denise estás? Sí, profe. Ya. Ah, Graciela. Sí, Ya. ya Graciela estaba Denise, ya, descargando el video de perfecto. la clase. Sí, ya. Entonces, envíame un correo mencionando lo que dices, ¿no? Que el profesor, que es el profesor Junior, que fue el encargado de cuidar el examen, les dio la indicación que utilicen el tipo de cambio de 4 y no el que correspondía de 3.5. ¿Ya? Listo, profe. Entonces yo con ese correo voy a hacer que también me lo valide el profesor para poder hacer la rectificación de las notas de todos los trabajos. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. No hay de qué. ¿Ya ves? Todo tiene solución en esta vida, no hay problema. Ojalá que ahí mejoren todas las notas. Yo creo que sí, porque la gran mayoría de los trabajos tenían el error del tipo de cambio, ¿no? Esperemos que sí. No hay necesidad que me vuelvan a enviar los trabajos porque los he descargado todos y sobre eso los he corregido, así que basta con ese correo y con eso ya comienzo a corregir nuevamente a partir del día de mañana y a rectificar las notas. ¿Ya, muchachos? O sea, tenemos que corregir el tipo de cambio en cada Excel. No, no hay necesidad, repito. Como yo tengo los trabajos que ustedes han enviado descargados, lo único que tengo que hacer es yo volverlos a revisar, ver, hacer el nuevo cálculo con el tipo de cambio 4 y corroborar que hayan llegado a las cifras correctas. Si es correcto, le subo los puntos que corresponden y hago la rectificación de la nota. Lo único que necesito de parte de ustedes es que Graciela Denise Chuquimarca Rivera me envíe un correo con lo que ha manifestado el profesor, ¿no? Que él les dijo que utilicen el tipo de cambio 4. Eso me sirve a mí de sustento. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta adicional sobre el caso? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Ahora vamos al tema de la clase de esta semana, ¿no? A ver qué vamos acá. Ya, genial. Gracias, Ana Cristina. Gracias, Marjorie, por responder. El día lunes estuvieron con el profesor Diego, si mal no recuerdo, me dijeron que Diego me iba a reemplazar. Quisiera saber hasta qué parte han llegado de las diapositivas. ¿Las llegaron a hacer todas? ¿Se quedaron en alguna parte en específico? ¿Quieren que lo repita de nuevo todo? Dígame, por favor, para poder... Profesor, disculpe, no sé si sería molestia que lo pueda repetir, pero de una forma como que más general, como ya lo vimos la semana pasada. Sería Ya, algo. genial. Listo, no hay problema. Lo hacemos así como están pidiendo. Ya. A ver. Entonces, dicho eso, bueno, ya saben, pues estamos ya en la última unidad, la unidad 3, y vamos a tocar en el tema de esta semana lo que corresponde a financiamiento, ¿no? A financiamiento, a métodos de financiar. ¿Qué quiere decir financiar? Es pedir prestado, ¿no? Yo no tengo para hacer una exportación, voy al banco y le pido plata prestada, ¿correcto? Eso es financiamiento. Ahora, vamos a trabajar, perdón, tres métodos. El método francés, el método alemán y el método americano. Esos tres métodos son diferentes uno del otro, los vamos a ir explicando. Van a encontrar que las diferencias son muy marcadas y muy fáciles de entender. La idea es que ustedes conozcan los diversos medios que existen de amortización que se aplican para solicitar un financiamiento. Ahora, si bien es cierto, vamos a analizar el método de cuotas constantes, el método francés, alemán y americano. En el Perú, lo que principalmente se maneja es el método de cuotas constantes, que lo vamos a ver ahorita, ¿no?
¿Vemos nuevamente este video o nos vamos de frente a la parte de ejercicios? Ustedes dirán. De frente, ejercicios, profe. Ya, genial. Entonces, a ver. Esto de acá me imagino que debe ser un recordar para ustedes, que es cómo convertir una tasa de interés, ¿no? Normalmente las tasas de interés en los bancos las dan anuales, ¿no? Y la dan como tasa efectiva anual, TEA, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una TEA anual, por ejemplo, de 12% al año, y yo tengo que pagarle un préstamo que le he pedido al banco de, no sé, 1.000.000, si quieren, de soles, dólares, la moneda que sea, 1.000.000 le he pedido y le tengo que pagar mensualmente? ¿Cómo hago para saber ese interés de 12% anual, cuánto corresponde mes a mes? ¿Será tan simple como dividir 12% entre 12 meses y será el 1% que pague todos los meses? ¿Será así? No. ¿Por qué? Porque en el Perú no se aplica interés simple, sino se aplica interés compuesto, ¿correcto? Por lo tanto, una tasa de 12% anual no es lo mismo que una tasa del 1% mensual. No es igual, ¿correcto? Por lo tanto, para convertir la tasa, necesitamos aplicar esta fórmula que vemos acá. El interés es igual a 1 más la tasa de interés elevado, este símbolo de acá significa elevado, o a la potencia, como lo quieran ver, y tengo que hacer esta división. Días a convertir. Por ejemplo, si quisiera convertir una tasa anual en una tasa trimestral, ¿cómo tendría que hacer acá? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es trimestral? ¿Cuántos meses estamos trabajando en una tasa trimestral? Serían 90 días. 90 días. Un trimestre son 3 meses, 3 por 3, 9, 90 días, ¿no? Entonces, para convertir la tasa anual a trimestral, tendría que ser elevado a la 90 entre ¿cuántos días? ¿360 o 365? 160. 360. En el Perú se maneja 360, ¿no? Entonces, miren, la tasa efectiva anual de 20%, para convertirlo en mensual, 1 más 20% vendría a ser 1.20, elevado a la 30 entre 360, ese resultado menos 1, y me va a dar la tasa de interés mensual, que es 1.5. Para convertirlo a semestral, que vienen a ser 6 meses del año, igual, 1 más la tasa de interés elevado, 6 meses son 6 por 3, 18, 180 entre 360, el resultado menos 1 y me da la tasa de interés. Para convertirlo a bimensual, ¿no? ¿Qué quiere decir bimensual? 2 meses, igual, 1 más la tasa elevado a los 2 meses que son 60, entre 360, todo eso menos 1, y por 100 para convertirlo en porcentaje, y tengo la tasa de interés calculada. ¿Se entiende esto o quieren que lo explique con otro ejercicio de repente? ¿Sí está claro? Ahí está mi correo, Graciela. Sí está claro, ¿no es así? Ya. Vamos a
Regresar a las diapositivas. ¿Sí están viendo las diapositivas, no, chicos? No me acuerdo si he dado compartir ventana o compartir pantalla. ¿Sí se está viendo la diapositiva? Sí está bien, profesor. Ya, genial. Entonces, doy por entendido que se ha entendido, vale la redundancia, claramente cómo se hace la conversión en el Perú para traer o convertir una tasa anual en una tasa menor, ¿correcto? Se utiliza siempre 360 días, no 365, para hacer el cálculo. Y igual, como utilizo 360 días, por ejemplo, si en el caso de julio y agosto, que los dos tienen 31 días, ¿tendré que hacerlo 62 entre 360? No. Igual hago cada mes de 30 días. ¿Ya? Claro esta parte. Vamos a ver ahora la parte del tema de amortizaciones, ¿no? Ya. El tema de amortizaciones. La amortización puede ser con cuotas iguales o con cuotas distintas. Antes de entrar a esto, hay que entender la estructura que tiene una financiación, ¿no? La financiación, o sea, cuando yo le pido plata a alguien prestada, yo tengo varios conceptos que tengo que entender que son diferentes uno de otro. El primero es el capital, ¿no? Y el capital no es otra cosa que el dinero que yo he pedido prestado, ¿correcto? Si yo pido prestado 10.000 soles, ¿cuál es el capital que he pedido? 10.000 soles, ¿correcto? Capital. Esa es una primera columna para hacer mi cronograma de pagos. El segundo concepto es el interés, ¿correcto? Y el interés, dependiendo del método, se va a calcular del capital. En otro método se va a calcular el interés del capital más el interés acumulado, ¿correcto? Vamos a irlo viendo de acuerdo a los métodos, pero hay que entender las columnas que se trabajan en un cuadro de amortización. Capital, interés. La siguiente columna es la amortización, ¿no? Y la amortización es única y exclusivamente del capital, ¿correcto? Por lo tanto, si yo he pedido 10.000 soles y el primer mes voy a devolver 2.000, ¿qué quiere decir? Que mi amortización del mes 1 será 2.000, pero además tengo que pagar un interés. Ese interés no es por los 2.000, es por los 10.000 soles que pedí porque he tenido el dinero 30 días en mi poder. Entonces, el interés mensual por los 10.000 soles corresponde a la tasa de interés. Al final del mes pago 2.000 y la última columna es la de la cuota. ¿Y qué viene a ser la cuota? La cuota viene a ser la suma del interés más la amortización. ¿Sí queda clara esta explicación? Lo tenemos aquí, ¿no? Los periodos, esto me lo salté, perdón, pero es obvio, los periodos, el saldo, que en algunos casos se le pone saldo como acá, pero ¿es saldo de qué? Saldo del capital prestado, el interés, la amortización y el total pago, o también se le dice total cuota o valor cuota. Estas son las columnas que se manejan en cualquier cronograma de pagos de un préstamo, ya sea bancario, ya sea de leasing, ya sea de hipotecario. En el leasing de repente se podrán aumentar algunas columnas extras porque el leasing tiene unos cobros adicionales, ¿no? En el hipotecario igual, en un crédito personal igual, o sea,
hay algunos tipos de crédito que yo pido que podrían tener unos cobros extras, que tendríamos que aumentar unas columnas adicionales, pero esto es lo básico, ¿ya? ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Sí está claro, chicos? Por favor, respóndanme para poder seguir y avanzar con la explicación. Ya, perfecto, está claro entonces. Ya, muchas gracias, Graciela. Entonces, voy a adelantar aquí para copiar esto, ¿no? Lamentablemente aquí en el último ejercicio recién han puesto la fórmula de cálculo de la renta o anualidad. Bueno, no sé si entrará por acá. A ver. Ahí entra más o menos, ¿ya? Entonces, aquí hay otro dato, periodo de gracia. ¿Qué entienden por periodo de gracia? ¿Qué viene a ser el periodo de gracia, chicos? ¿Saben? Ya, por ahí lo metemos. ¿Qué es el periodo de gracia, muchachos? A ver, aquí me están pidiendo que repita. ¿Qué parte quieren que repita, Ana Cristina? La pregunta, estaba haciendo una pregunta, no pude escucharlo bien. Ah, ya. ¿Qué cosa es periodo de gracia? Graciela, ¿querías participar? En cuanto a un préstamo, si es que no me equivoco, creo que es el tiempo en el que uno no puede pagar, o sea, no está obligado a pagar, por así decirlo. Ya, perfecto, perfecto. El periodo de gracia es cuando la institución que te está prestando te da algunos meses en donde tú no le tienes que devolver nada al banco. Eso es periodo de gracia, ¿ya? Por ejemplo, voy a pintar esto de blanco para que no se vea. Un segundito. Ya. Por ejemplo, en este cronograma que vemos acá, este préstamo que ha sido de 10.000 soles tiene y pagadero en cinco cuotas, que podrían ser 5 años, ¿no? Tiene un periodo de gracia, o sea, en el primer año no se va a pagar. No se va a pagar capital, ¿correcto? No se paga capital. Por lo tanto, vamos al ejercicio. Yo pedí $10.000 con una tasa efectiva anual de 12% y con un periodo de gracia. Entonces, hago mi tabla y veo, vamos a hacerlo así para resaltar esto. Veo que yo tengo que poner en el año 1 lo que he pedido, 10.000, ¿no? Incluso algunos le aumentan aquí una fila, ¿no? Que es el año 0, para poder colocar cuánto es lo que yo he pedido, ¿no? Año 0, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. En el año 0 lo único que pongo es esta columna de saldo o capital, que también se llama, ¿no? Saldo o capital, y pongo los 10.000. En este caso me estoy pasando de frente al primer año de pago, que es el año 1. Entonces pongo los 10.000, no amortizo nada, porque tengo un periodo de gracia, pero sí pago intereses. El 12% de 10.000, ¿cuánto es? 1.200. Por lo tanto,
¿Cuánto le voy a tener que pagar al banco en el primer año? Con el periodo de gracia solamente pago intereses. Hay algunos créditos en donde la institución financiera te da un periodo de gracia total, en donde no vas a pagar ni capital ni intereses, ¿correcto? No le pagas nada al banco. Pero eso es en el papel, o sea, de manera, digamos, real, no le doy plata. Pero el banco no te deja nunca de calcular los intereses. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el primer año me dicen periodo de gracia total, cero intereses, cero amortización, perfecto. Entonces, en el año 1, 10.000, total de pago o cuota, cero, no pago nada. Pero el banco te hace el cálculo del interés y ¿qué hace? Te lo suma al capital. Y entonces, en el año 2, que ya tendrías que pagar, lo que te han prestado ya no es 10.000, sino es 11.200. ¿Correcto? Entonces, es importante manejar bien claro este concepto de periodo de gracia. Porque uno puede decir, ah, ya, genial, 3 años de gracia, no le voy a pagar nada al banco, uf, me gané, el banco está regalón. Pero no, porque tú le has pedido 10.000 soles y entonces en el primer año 12%, al segundo año el préstamo ya no es 10.000, es 11.200 y te van a calcular el interés por 11.200. Digamos que salga 1.400. Esos 1.400 van a ir a sumar nuevamente a los 11.200 y estaríamos hablando de 12.600 y sobre esos 12.600 en el tercer año te van a calcular nuevamente el 12% y en el año 4, que es el primer año en el que tú vas a comenzar a pagar, tu deuda ya no es 10.000, es 10.000 más el interés del año 1, año 2, año 3, acumulado. ¿Sí me dejé entender con eso? ¿O los confundí más? A ver, ¿cuál es el mínimo del periodo de gracia? Depende de lo que pactes con tu institución financiera. Te pueden dar 1 año, te pueden dar 2 años, te pueden dar 3 años. Lo que buenamente puedas conseguir y lo que buenamente pueda dar el banco, ¿no? No hay un periodo mínimo ni un periodo máximo. Es producto de la negociación. ¿Qué pasa si te excedes en la fecha de pago? Ahí son estas columnas extras que les digo que se tienen que aumentar. Por ejemplo, ¿qué columna extra podríamos aumentar acá? Los intereses moratorios, ¿no? Los intereses compensatorios, ¿no? ¿Qué otra columna podríamos aumentar acá? Dependiendo pues del tipo de crédito. Podríamos aumentar el desgravamen, podríamos aumentar algún seguro, ¿no? Podríamos aumentar una comisión de manejo de cuenta, podríamos aumentar varios conceptos adicionales. Por eso, al momento que yo pido un préstamo, esto de acá es fundamental. Porque si a mí simplemente me dan la tasa de interés, no es una tasa de interés, como dice acá la E, de efectiva, o sea que realmente se va a hacer efectiva, ¿no? Incluso algunos bancos ahora, además de TEA, ponen tasa efectiva anual real, le aumentan una R, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa tasa de interés ya está absolutamente todos los cobros que te va a hacer el banco, por cualquier concepto. Entonces, tú le aplicas esa tasa de interés al préstamo que te están dando y eso es exactamente lo que tienes que pagar. Ya no va a haber ningún gasto adicional. No te van a cobrar ningún cobro extra. Obviamente, si es que pagas puntual, ¿no? Si es que incumples en el plazo de pago, ahí sí ingresan otro tipo de costos adicionales. ¿Correcto? ¿Quedó clara las dos explicaciones a si te excedes de la fecha y al periodo de gracia? Fabián, María Victoria, ¿claro?
¿Sí? No se me escuchó. Ya. A ver. ¿Sí se me escuchó lo de si te excedes en la fecha de pago? ¿Eso sí? ¿O también lo explico de nuevo? El resto, chicos, sí. Eso sí, ya. A ver. Entonces, en el periodo de gracia, no hay un periodo de gracia mínimo ni máximo. Va a depender mucho de lo que tú pactes con el banco. ¿Correcto? Por ejemplo, a mí me tocó alguna vez refinanciar una deuda de una empresa y en la negociación que se hizo con el banco, con el gerente general de la empresa y los funcionarios del banco, el banco nos llegó a dar un año de periodo de gracia. Un año, sin pagarle nada, ni intereses ni capital. Uno podría decir, uff, es un negociazo, la hiciste. Pero no, porque la deuda que teníamos en ese entonces era millonaria, era, digamos, 1.000.000 de soles, y cada mes el interés se iba acumulando al capital. Y entonces en el primer mes debía 1.000.000, en el segundo mes debía 1.000.000 más el interés del primer mes, que se acumulaba y se volvía parte del capital. En el segundo mes le sacaba ya la tasa de interés no al 1.000.000, sino al 1.000.000 más el interés del primer mes y se iba acumulando, ¿no? Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la empresa que no tenía capacidad de pago, era un buen acuerdo, pero en realidad era un pésimo acuerdo porque mi 1.000.000 de soles de deuda en un año tranquilamente se pudo haber convertido en 1.500.000 de deuda. Y sobre eso recién iba a comenzar a pagar en el año 2, ¿no? Porque todos los intereses se acumulan y la palabra técnica es se capitalizan. Por eso siempre al monto del préstamo se le llama capital, ¿correcto? ¿Se entendió la explicación, chicos? Sí, profesor. Ya. Vamos a avanzar, ¿ya? Aquí teníamos la fórmula para hallar la cuota, ¿no? Y como ustedes ven, la cuota, o este que dice total pago, o cuota, o en términos financieros que se le llama el periodo de renta, o la renta, por eso se le dice R, o se le denomina con R, todo esto es a esta columna de pago, es la suma del interés más la amortización, ¿correcto? Interés más amortización me da el pago. 1.200 más 2.092 me da el total pago, me da la cuota o me da la renta, como lo querramos llamar. ¿Cómo hago el cálculo del periodo 3? ¿No? A estos 10.000 le resto lo que he amortizado, los 2.092,34, la resta me da 7.907. Sobre esto calculo el interés, ¿no? Sobre esto calculo el interés y como ya calculé un valor de cuota, ¿no? Tengo mi amortización por diferencia. Podría restar a los 3.292,34, le resto el interés y esa diferencia va a ser la amortización, ¿correcto? Entonces, esta es la fórmula o las columnas de cómo se trabaja una tabla de amortización de un préstamo. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Ya, vamos a continuar con el otro ejemplo. Aquí, en este tipo de periodo de gracia, no se pagan intereses, sino como decía, se recapitaliza, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, en el primer año pagaba interés, en este de acá no pago interés. Y esto es lo que les explicaba, ¿no? El interés igualmente se calcula, ¿no? Y es este que teníamos acá, 1.200.
Entonces, en el año 2, el préstamo que me va a haber hecho el banco ya no va a ser de 10.000, sino va a ser de 11.200, ¿correcto? Por lo tanto, sobre estos 11.200 calculo el 12% y voy a tener mi interés. Y con la fórmula que está acá, esta, voy a obtener la renta o la cuota o el total pago o el valor cuota, se le llama de diferentes formas, ¿correcto? Luego, para el tercer año, hago exactamente la misma operación que hice en la lámina anterior. A los 11.200 le resto 1.344 y... Ajá, acá hay un error. Este cuadro está equivocado. A ver, déjame sacar calculadora. Ya. Este cuadro está equivocado, chicos. Aquí le están restando el interés, los 2.343,43. Esto está equivocado. Siempre al capital yo le resto la amortización. ¿Ya? Acá hay un error en este cuadro. ¿Ya? Está equivocado. A ver, 11.200 por 12%. Ah, ya sé cuál es el error. Aquí está invertido. Esto de acá es la amortización. Y esto de acá es el interés. Se han equivocado al hacer el cálculo. ¿Ya? Listo. Estaban invertidas las columnas, ¿correcto? Entonces, está bien. A los 11.200 le restan la amortización, da 8.856 y este es el interés que se va a ir pagando mes a mes por los saldos. El interés siempre se paga por los saldos. ¿Ya? ¿Sí quedó claro esto? Chicos, por favor, Sí, profe. síganme. ¿Sí? Ya. ¿Esto también se había dado cuenta, Diego, en la sesión del lunes? Ya, perfecto. Vamos a la tercera gráfica. Aquí tenemos nuevamente el cálculo del préstamo de 10.000, pero esta vez no hay periodo de gracia. ¿Ya? No tenemos periodo de gracia. Por lo tanto, aplicamos la fórmula, ¿no? Y me va a arrojar, esta fórmula me va a arrojar una cuota de 2.774,10. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lleno el cálculo del cuadro? Como estamos hablando de periodos de 5 años, yo voy a calcular el interés directo de los 10.000. 10.000 por 12%, 1.200. Como ya sé que mi valor cuota, mi valor renta, mi valor pago, mi cuota del periodo es 2.774,10, le resto los 1.200 y me va a dar la amortización. ¿Qué hago para hacer el cálculo del año 2? A los 10.000 le resto 1.574 y me da, bueno, aquí también hay un error. Qué bravo, estas diapositivas son una desgracia. A ver.
Así sería. ¿Ya? Entonces, me da el saldo y vuelvo a calcular el interés de estos 8.425,90. Tengo el interés, se lo resto al valor de la cuota que es constante y con eso voy haciendo mi cuadro. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué pasa si yo no pago anual y yo tengo que pagar mensual? ¿Qué tendría que hacer? Si yo no tengo que pagar anual, sino mensual, ¿qué tendría que hacer, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes? Ah, muchachos, si tengo que pagar mensual, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que convertir la T a TES para poder trabajar con ese Ya, ¿y porcentaje. cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿cómo lo harían? Por aquí me están escribiendo la TEA en TEM, correcto. Pero ¿cómo se hace? ¿Cuál sería el cálculo? Le pongo 30 días, cambio el tiempo, ¿ya? Primero que nada, que mi cronograma ya no sería de 5 periodos, sino sería de 5 por 12, 60 periodos, porque son periodos mensuales. ¿No es así? Ahora, cómo convierto la tasa, anual en mensual? Lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Cómo lo hago? 1 por 12 elevado a la... Ajá. Saldrá lo mismo si yo hago 1 entre 12 a 30 entre 360. ¿Saldrá exactamente la misma tasa? ¿Alguien tiene calculadora a la mano que lo pueda calcular si sale igual? ¿Qué sería mejor? ¿Calcularlo con 1 entre 12 o con 30 entre 360? Acá hay una pregunta financiera. ¿Me estaría saliendo la misma tasa de interés, chicos? Acá María Victoria nos dice, no se calculaba con 360. Sí, justamente por eso estoy haciendo la consulta. 1 entre 12 es un mes entre 12 meses. 30 entre 360 es lo mismo. Son el número de días de un mes entre el número de días de un año. En teoría sería lo mismo. La pregunta es, ¿el resultado va a ser el mismo? El resultado sería el mismo. A ver, vamos a ver. 1.12 elevado a la 1 entre 12. Vamos a ver acá si sale igual. 1.12 elevado a la 30 entre 360. ¿Sale igual? ¿Qué dicen? ¿Salió igual o no? Sale igual, pero
si nosotros le aumentáramos más decimales y trabajáramos con días mucho más exactos, de repente podría salir diferente, ¿ya? Por ejemplo, cuando habíamos visto de hacerlo bimensual con 360, era 60 entre 360, ¿correcto? Pero si lo hacemos por meses, tendría que hacerlo 2 entre 12, ¿correcto? Si fuera quincenal, ahí sí tendríamos que hacer otro cálculo, ¿no? Tendríamos que hacer 15 entre 360, ¿no? 15 días entre 360, que sería lo más exacto, y si lo quisiéramos hacer con meses, ¿no? Tendríamos que hacer medio mes entre 12, ¿no? Medio entre 12, con lo cual nos complicamos un poquito, ¿no? ¿Sí? Por eso, si estamos hablando de números enteros, o sea, de meses completos, es mucho mejor si lo calculamos 1 entre 12 o 30 entre 12 o 30 entre 360, porque va a salir exacto. Pero ya cuando son periodos de plazo diferentes a un mes completo, por ejemplo, voy a pagar cada 45 días, o voy a pagar cada 75 días, o voy a pagar cada 25 días, porque también podría ser. Ahí la conversión sería mucho más real si es que trabajo con días y no con meses, ¿ya? Y me saldría el cálculo mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Ya, chicos? ¿Entendible? ¿Saben cómo hacer esta fórmula que acabo de hacer acá? Por si no tienen la calculadora a la mano y tienen un Excel, ¿saben cómo hacer eso? Profesor, la parte de la separación, veo que hay como un puntito arriba, ¿es una multiplicación? No, eso es el símbolo de elevar a la potencia y ese lo logras con Alt 94. Es este símbolo. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Entre los paréntesis, me refiero, entre los paréntesis hay como que Sí, un es simbolito este arriba. símbolo que he puesto acá. Este símbolo es el que está acá entre los paréntesis. Sí, ese mismo. Ese. Este lo haces apretando la tecla Alt más el número 94. Ya, gracias. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Ya? Entonces, estamos claros hasta acá. Aquí vamos a ver el método alemán, ¿ya? El método alemán es muy simple en cuanto al cálculo, ¿correcto? ¿En qué se diferencia de lo que acabamos de ver? De cuotas constantes, que aquí son cuotas variables, ¿correcto? Cuotas variables. ¿Qué es lo que permanece constante? Lo que permanece constante es la amortización del capital. Entonces, como lo podemos ver acá, ¿no? Si yo presté 10.000 soles y lo voy a pagar en 5 cuotas anuales, entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar? Que mis cuotas de amortización vendrían a ser 10.000 entre los 5 años. Por lo tanto, la amortización es 2.000 soles anuales. ¿Cómo hago el cálculo del interés? Directo y simple. 10.000 por 12, 8.000 por 12, 6.000 por 12%, 4.000 por 12%, 12%. ¿De dónde me sale el pago total? De la suma, ¿no? Esta suma viene a ser el pago total o la cuota a pagar del mes. Y la cuota, como dije, está compuesta por interés más amortización. Este método es súper sencillo de calcular. Es muy básico, muy simple,
y súper fácil de aplicar. ¿Preguntas sobre el método alemán? Chicos, pregúntenme por favor, porque yo esto sí lo sé, pero si ustedes tienen dudas, sería bueno que pregunten. ¿Está claro? Avanzo al siguiente método. Hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Voy a avanzar al siguiente método entonces. El método de amortización americano, ¿no? ¿En qué consiste el método de amortización americano? Consiste en que el dinero que te han prestado lo pagas de un solo cocacho en el último periodo del préstamo. Por eso nosotros hemos pedido un préstamo de 10.000, que lo tenemos acá, y este préstamo de 10.000 lo vamos a pagar de una sola en el último periodo de plazo solicitado. En este caso, seguimos trabajando con 10.000 a 5 años. Entonces yo pido 10.000 el primer año. ¿Qué voy a pagar mensualmente? Solamente los intereses, ¿no? Pero los intereses van a ser siempre, acá hay un error nuevamente, aquí no se descuenta nada. Yo no sé quién hace estas diapositivas, ¿no? Yo voy a pagar todos los meses el interés sobre el préstamo que me han dado, ¿no? El 12% de los 10.000 el primer año, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto también. La única diferencia es que en el quinto ya ingresa la amortización. Y la amortización viene a ser igual al 100% del capital prestado. ¿Ya? Disculpen, chicos, los errores. La verdad, hoy día revisé muy rápido estas diapositivas y no me di cuenta que estaba tan cargada de errores. La voy a volver a colocar con todas estas correcciones hechas, ¿ya? Para que no se confundan cuando quieran repasar. Mil disculpas por todas estas inconvenientes con los errores. ¿Sí quedó entendido la amortización tipo americano? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, en resumen, hemos visto varios temitas. Primero, el tema del periodo de gracia. ¿Y qué viene a ser un periodo de gracia? Es un periodo en donde yo no le pago al banco, ¿correcto? Ahora, respecto al periodo de gracia, hay dos situaciones que se pueden dar. Periodo de gracia únicamente sobre la amortización, en donde sí pago interés, y periodo de gracia en donde yo no le pago ni interés ni amortización al banco, pero a diferencia del anterior, ese interés se capitaliza, se vuelve parte del préstamo o del capital, ¿correcto? ¿Sí queda clara esa explicación? ¿No es así, muchachos? Sí, profesor. Eso sí lo entiendo. Ya, perfecto. Luego hemos visto la fórmula de cálculo de la cuota, de la renta o del pago mensual o del pago anual o del pago total, como lo quieran llamar. Tiene diferentes nombres, que viene a ser esta columna de acá, que tiene una fórmula específica para calcular ese dato, ¿correcto? Entonces, una vez calculado este dato, si estamos hablando de cuotas constantes, ¿no? Lo que tengo que hacer el primer mes es calcular el interés y luego se lo resto al valor cuota para que me dé la amortización. Acto seguido, para seguir llenando mi cuadro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que
restarle al capital del primer mes la amortización y tengo mi dato del capital del segundo mes y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto dos métodos, el alemán, perdón, el francés, que es el común, el que se utiliza en el Perú normalmente, este es el que se utiliza, se le llama método francés o método de cuota vencida, también se le dice así, con cuotas constantes, ¿correcto? Ese es el método francés y ese es el que más se utiliza en el Perú. Cualquier tipo de préstamo, menos las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito utilizan el método, ¿dónde está acá? Método americano, ¿ya? Es por eso que el uso de una tarjeta de crédito es tan difícil, ¿no? Es tan difícil de manejar. Ahorita te contesto, Gilmar. ¿Por qué? Porque tú consumes, y el banco te dice, no me pagues nada en 45 días. Y tú dices, pucha, genial. Entonces comienzas a pasar la tarjeta como loco porque no sale plata por ningún lado y pagas y pagas y te endeudas y te endeudas. Pero ¿qué pasa si en el día 45 no pagaste el íntegro de tu deuda? Te van a comer los intereses y además todo eso se capitaliza. Entonces, si tú habías gastado en el mes 5.000 soles, ya no le vas a deber al banco 5.000 soles, le vas a deber al banco 5.000 soles más todos los intereses generados por todos tus consumos a lo largo del mes. Entonces, si tú no pagaste en la fecha de vencimiento exacta, al siguiente mes tu deuda ya no es 5.000, es 5.600, 5.700, dependiendo de la tasa de interés que maneje tu tarjeta. Y si tú después sigues consumiendo, o sea, eso se hace una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es por eso que a veces cuando yo voy a los supermercados y veo a gente que dice 100 soles con tarjeta y le preguntan cuotas y le dicen, sí, 12. Yo me quiero volver loco y le quiero decir, oye, ¿qué estás haciendo? Es una locura, ¿no? Pero lamentablemente pues, no te puedes meter en lo que hace la gente, sobre todo que no conoces, ¿no? Se están endeudando que nunca van a poder pagar ese crédito. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, el manejo de una tarjeta de crédito es con el método americano. El resto de créditos a nivel nacional, sea bancario, de hipotecario, de leasing, todos los demás se manejan con el método francés, de cuotas constantes y al vencimiento. ¿Correcto? Hasta ahí claras todas las explicaciones. Vamos con la pregunta de Gilmar. Gilmar me dice, ese es el que no tiene amortización. En realidad, el único que no tiene amortización es el método americano, ¿no? Que no le pagas nada, pero cuando vence el plazo le tienes que pagar todo de golpe. Por eso digo que este es el método que se utiliza en las tarjetas de crédito. Tú en la tarjeta de crédito vas consumiendo y al banco no le pagas nada. Y el banco te da no 30 días, te da generalmente 45 días. Pero ¿qué pasa si tú no pagaste en el día 45? ¿No? Mira cuánto le estás debiendo al banco, ¿no? Digamos que sea una sola cuota, ¿no? Ya no le debes 10.000 soles, tus consumos del mes. Te estás debiendo 11.200 soles. Y si tú a eso le sumas que la tarjeta de crédito, además de la tasa de interés que pagas por tus consumos, tiene tasa de interés moratorio y tiene tasa de interés compensatorio, en algunos casos, entonces te aplican interés sobre interés sobre interés. Y es por eso que esa deuda se vuelve, como digo, una bola de nieve, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de tarjetas de crédito. Sobre todo en cuánto me endeudo, en cuántas cuotas me endeudo
y debo ser muy cauteloso con este manejo porque si no, el banco me puede levantar en peso de aquí a un año si es que yo he hecho un mal manejo de mi tarjeta de crédito, ¿no? ¿Alguno de ustedes maneja tarjeta de crédito? Solo débito. ¿Nadie? ¿Tarjeta de crédito nadie? Mira, algún día la van a manejar y se van a tener que acordar de esto que les he dicho porque si no, la deuda se les va a inflar cada vez como si estuvieran llenando un globo, ¿no? Y les va a reventar la deuda y no lo van a poder pagar, ¿correcto? Entonces, acuérdense de la clase del día de hoy. Listo, muchachos. Esto es todo lo que hemos manejado el día de hoy, ¿no? Método francés, método alemán, método americano. Hemos visto lo que es periodo de gracia, hemos visto lo que es cuotas constantes, hemos visto cómo se convierte una fórmula de anual a periodos más cortos, ¿no? Y si tuviéramos que hacer a la inversa, el banco nos da la cuota mensual y yo más bien voy a pagar anual, ¿cómo hago? Eso es otra fórmula que habría que aplicar para convertir una tasa de interés mensual, convertirla anual o convertirla semestral o convertirla trimestral, ¿no? Pero normalmente eso no se da mucho. Lo que se da es lo que hemos visto en clase. La cuota anual, que la puedo yo dividir en mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, etc. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Me enviaste el correo, Graciela? Sí, profesor. Ya, ahora lo verifico. ¿Ya? Y si no, te escribo. ¿Me puedes poner aquí en el WhatsApp, perdón, en el chat del aula, tu correo de Seguel, por favor, por si acaso? Sí, un momento. Ya. Entonces, muchachos, nuevamente muchas gracias por haber venido el día de hoy. Nos hemos reencontrado después de un largo tiempo de que han descansado ustedes de mí y yo de ustedes. Y espero pues que la clase haya sido provechosa y se hayan entendido mejor los conceptos que explicó Diego el día lunes. Como les digo, voy a borrar la diapositiva de la semana 11 que está colgada y voy a colgar la misma, pero con todas las correcciones que hemos estado viendo para que les pueda servir de material de ayuda, de estudio y de apoyo para más adelante. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Profesor, usted nos va a enseñar todos los lunes y miércoles ya, ¿verdad? Sí, ya volví para quedarme. ¿O quieren que Yay. me vaya y que Está vuelva bien, Diego? profesor. Digan, por favor. ¿Quieren seguir conmigo o quieren que esté el profesor Diego Quintanilla? No, no, usted. Ya, chicos, no hay problema. Ya. Listo, entonces, muchas gracias por haber venido el día de hoy, chicos. Aquí nos quedamos. Nos vemos ya el día lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor, cuídese. Gracias, Aneta. Hasta luego. Hasta luego, Yamile. Cuídense. Chao, Ana Cristina.